buenas noches a todos, Dios les bendiga. Es un gusto nuevamente saludarlos en el nombre del Señor y saludándolos desde esta parte norte de la Ciudad de México. Nos gozamos en el Señor. Bienvenidos a nuestros hermanos y amigos que siguen las transmisiones de la familia IPRI y pues agradecemos al Señor por su bendición en esta semana. Y bueno, pues como hemos estado estudiando las semanas anteriores, seguimos en nuestra enseñanza del libro de Colosenses. Y bueno, pues con la gracia de Dios hemos venido avanzando versículo por versículo y hoy queremos tocar un punto que creo que es sumamente importante para nuestra vida como cristianos y como pueblo de Dios. Creo que todos buscamos esto. Y creo que cada día todos estamos buscando lo que es este tema. Mi tema de esta mañana es la vida que agrada al Señor. Y creo que como cristianos sinceros, siempre estamos buscando cómo agradar al Señor. Siempre deseamos de todo nuestro corazón poder serle grato a sus ojos, poder servirle con integridad, con rectitud. Y bueno, pues hoy el Señor nos habla acerca de la vida que agrada al Señor. Así que te invito, por favor, a que me acompañes al libro de Colosenses, en el capítulo 1, versículo 10 y versículo 11 y 12, ahí es donde vamos a centrarnos en el día de hoy para poder hablar la palabra del Señor, ¿ok? Dice la Escritura, Colosenses 1:10, para que andéis como es digno del Señor, agradándole en todo, llevando fruto de toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios, fortalecidos con todo poder conforme a la potencia de su gloria, para toda paciencia y longanimidad, con gozo, dando gracias al Padre que nos hizo aptos para participar de la herencia de los santos en luz. En nuestra lección anterior aprendimos acerca del conocimiento de su voluntad. Este conocimiento de su voluntad nos conduce a un crecimiento espiritual, lo cual debe dar como resultado una vida digna del Señor. Entonces, la vida digna a la que Pablo se está refiriendo no solo es tener un conocimiento de Dios, lo cual es sumamente importante. La vida digna del Señor va más allá de tal conocimiento. No solamente es un conocimiento, sino ahora este conocimiento ahora tiene que vivirse. Entonces, ha sido el tema de intercesión del apóstol Pablo. Pablo empezó a partir del versículo 3 de Colosenses 1 a interceder por los colosenses, y este ha sido el tema de intercesión del apóstol Pablo. Entonces ahora el apóstol explica brevemente en qué consiste una vida digna del Señor, lo cual creo que es de mucho interés para todo cristiano sincero. El versículo 10 el 1:10 de Colosenses dice así: para que andéis. Después de habernos hablado del conocimiento de su voluntad, ahora Pablo nos dice, para que andéis como es digno del Señor. Entonces, Pablo nos está hablando acerca de algo que tú y yo tenemos que hacer y tenemos que vivir diariamente y tenemos que buscar con ahínco poder vivir vidas dignas del Señor. Incluso dice que andemos como es digno del Señor, agradándole en todo, llevando fruto de toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios. Así que Pablo habla de 6 cosas, de las cuales todas ellas dependen del verbo que aparece en el verso 10, el verbo andar. Andar. El verbo andar se emplea nada menos que 32 veces en los escritos de Pablo y siempre se refiere a la conducta en el peregrinal terrenal del cristiano. Siempre se refiere, a la conducta. Cuando la Biblia habla del andar, siempre se refiere a la conducta. Ahora, estas 6 frases son de suma importancia. Vamos a hablar 6 cosas de las cuales el apóstol Pablo nos habla acerca de
cómo tú y yo podemos andar como es digno del Señor. Vamos a hablar de 6 frases que son sumamente importantes. Nos hablan de todo lo que implica la vida cristiana. Si tú y yo entendemos con claridad cada una de estas frases, estaremos en condiciones de aprender el camino de la fe con mayor conocimiento de causa. Así que, para que tú y yo podamos aprender cómo puedo yo vivir mi vida, ¿cómo puedo yo vivir la vida que agrada al Señor? Miremos estas 6 frases. La primera la encontramos ahí precisamente en el versículo 10, donde la Escritura dice, para que andéis. La palabra andar, ya les expliqué, habla acerca de conducta, habla de todo lo que está relacionado al caminar con el Señor, y dice que andemos como es digno del Señor. Y la primera frase que encontramos, la cual nos va a llevar a caminar o a vivir una vida que agrade al Señor, es esa, agradándole en todo. El apóstol Pablo dice, para que andéis como es digno del Señor, y la primera frase es agradándole en todo. Así que, en primer lugar, un comportamiento digno del Señor es aquel que procura agradarle en todo, o más bien habla de un comportamiento que agrade al Señor. Nuestra vida, nuestra forma de ser, tiene que ser de completo agrado al Señor. Eso es lo que continuamente el apóstol Pablo hablaba a las congregaciones. Por ejemplo, en Primera de Tesalonicenses 4:1, el apóstol Pablo dice esto: por lo demás, hermanos, os rogamos y exhortamos en el Señor Jesús que de la manera que aprendisteis de nosotros, como os conviene, conducirlos y agradar a Dios, y así abundéis más y más. Así que Pablo, en estos versículos, nos está diciendo que tú y yo tenemos que considerar cuál es la motivación de nuestra vida. ¿Por qué vivimos? ¿Para qué vivimos? ¿Para qué vivimos? ¿En qué consisten nuestras prioridades y ambiciones? Pablo nos exhorta a que nos preguntemos ¿por qué? ¿Cuál es la motivación de nuestra existencia? ¿Cuál es nuestra máxima inspiración? ¿Con qué finalidad vivimos? ¿Cuál es el propósito de nuestra vida? Y Pablo nos responde estas preguntas en las Escrituras. ¿Ok? Pablo nos responde estas preguntas. Mire lo que dice 1 Corintios 10:31, para que aprendamos cuál debe ser nuestra motivación diaria. Estoy hablando a los cristianos genuinos, a los cristianos que estamos consagrados a Dios. La Escritura dice en el 10:31 de 1 Corintios, si pues coméis o bebéis o hacéis otra cosa, hacedlo todo para la gloria de Dios, agradándole en todo. Hacedlo todo, todo lo que hagamos tiene que agradar a Dios. Y el mismo Pablo en el 5:9 de 2 de Corintios nos dice, por tanto, procurando también ausentes o presentes, serle agradable. Entonces Pablo nos responde, ¿cuál debe ser la motivación de tú y de mí, de ti, como cristianos genuinos? Colosenses en el 3:23 nos dice, y esto es algo más claro, y todo lo que hagáis, hacedlo de corazón como para el Señor y no para los hombres. Entonces, la Biblia nos está mostrando que para que nosotros podamos vivir una vida que sea digna, que agrade al Señor, tenemos que agradarle en todo. En otras palabras, Pablo nos está diciendo con estos versículos, vivan para la gloria de Dios, vivan para servirle, vivan para hacerle agradable. El Señor mismo debe ser el centro de nuestra atención. Desde nuestra conversión, Él es nuestra principal razón de ser. Eso es lo que Pablo nos está diciendo a través de estos versículos. Así que deseamos ante todo en nuestra vida que Cristo sea exaltado con nuestro testimonio, ya sea por vida o por muerte. ¿Ok? Así que incluso el apóstol Pablo decía que si vivimos,
para Él vivimos. Y si morimos, para Él morimos. Así que el gran afán, ¿ok?, de todo cristiano genuino es complacer a Dios. Si yo quiero conocer la vida que agrade a Dios, necesito entender que lo primero que tengo que hacer es agradarle en todo. Así que necesitamos crecer en esta comprensión de la voluntad de Dios a fin de que tú y yo aprendamos a conducirnos correctamente. Una vez que conocemos su voluntad, necesitamos vivir de tal manera que le agrademos cumpliéndola. Entonces tenemos que aprender a agradar a Dios en todo, como hablamos, cómo pensamos, cómo nos comportamos, cómo somos en la calle, cómo somos en el trabajo, cómo somos en nuestra familia. Tenemos que agradarle en todo. Esa es la primera frase que nos enseña cómo vivir una vida que agrada al Señor. Número 2, en el mismo versículo 10 dice que la segunda frase es dando fruto de toda buena obra, agradándole en todo y dando fruto de toda buena obra. Después de aprender de que tenemos que agradarle en todo, ahora la Biblia dice que tú y que yo tenemos que dar fruto. Tenemos que dar fruto de toda buena obra. Así que la intención del Espíritu Santo al inspirar este versículo es producir ese fruto que tiene que manifestarse en nuestra vida, no de una manera esporádica, sino de una manera constante. El fruto en el creyente tiene que ser constante, no tiene que ser de vez en cuando. Este fruto es el que produce el Espíritu Santo cuando nosotros somos regenerados. Cuando nosotros somos regenerados, la Biblia dice, que nosotros son dados los frutos del Espíritu Santo, tanto así que Gálatas 5:22 dice, mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre y templanza, y contra tales cosas no hay ley. Cuando la Biblia habla del fruto, no se refiere a dones, no se refiere a sanidades, sino se refiere a este fruto que el Espíritu Santo nos da y que son parte de nuestra nueva, de nuestra nueva creación en Cristo. Debemos ocuparnos de dar ese fruto, no para salvación, porque la salvación es por fe en Cristo, por la gracia de Dios. Pero ahora que hemos creído en Cristo, ahora que hemos nacido de nuevo por la gracia de Dios, tú y yo tenemos que aprender a dar fruto y tenemos que dar un fruto permanente. Pablo dice en el 3:8 de Tito, Pablo dice estas palabras. Y dice, palabra fiel es esta, y en esto quiero que insistas con firmeza, para que los que creen en Dios procuran ocuparse de buenas obras. Estas cosas son buenas y útiles a los hombres. A eso se habla del buen fruto, donde nosotros podamos manifestar el fruto del amor, de la paciencia, el fruto del gozo, que se manifieste continuamente en nuestras vidas. Así que no es cuestión de dar algún fruto de vez en cuando. El fruto esperado debe ser abundante y debe ser completo. Por eso aprendemos, la vida cristiana no es un pasatiempo dominical, sino es una vivencia coherente, que se practica 24 horas del día, los 7 días a la semana. Por ello, necesitamos permanecer constantemente en Cristo. Tenemos que andar en el Espíritu como la Biblia nos está registrando en Gálatas 5:16. Él es el quien produce ese fruto en nosotros. Algunos creyentes parecen creer que cuando la Biblia habla de buenas obras es casi lo mismo, refiriéndose solamente que ese buen fruto o esas buenas obras solamente se refieren a la iglesia. Pero Pablo se refiere a cosas más extensas, más profundas. O sea, ese
esas buenas obras no solamente se refiere a la congregación, esas buenas obras abarcan las esferas, todas las esferas de nuestra vida. Tenemos que dar fruto en la iglesia, pero también tenemos que dar fruto en nuestra familia, en nuestro trabajo diario, en nuestras relaciones sociales. Tenemos que dar fruto. Si nosotros queremos vivir una vida que agrade al Señor, tenemos que ser gente que da fruto. Número 3, la tercera frase que el apóstol Pablo nos habla es que después de agradarle en todo y de dar fruto, ahora tenemos que crecer. Eso está en el versículo 10, el 1:10 de Colosenses. Creciendo en el conocimiento de Dios. Así que el tercer resultado o el tercer requerimiento que la Biblia nos demanda a alguien que quiere vivir una vida que agrada a Dios es el crecimiento en el conocimiento de Dios. O más bien dicho, el crecimiento espiritual. El crecimiento espiritual indica el medio por el cual ocurre el crecimiento. El conocimiento de Dios revelado en su palabra es crucial para nuestro crecimiento espiritual. En la medida que nosotros crecemos en el conocimiento de la palabra de Dios, en el conocimiento de las escrituras, en la medida que nosotros tomamos seriedad en nuestra vida espiritual y tomamos la Biblia en serio y tomamos estudios serios, perseverantes y firmes, el resultado va a ser que vamos a empezar a crecer, nuestra vida espiritual va a empezar a crecer. Por eso el apóstol Pedro en el 2:2 de Primera de Pedro dice: desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada, para que por ella crezcáis. Entonces, la manera en que nosotros creemos es en la manera en que nosotros crecemos en conocimiento. Entonces, y cuando nosotros crecemos en conocimiento, hay evidencias de nuestro crecimiento espiritual, Y una de las primeras evidencias de nuestro crecimiento espiritual es que empezamos a amar profundamente la palabra de Dios. Una persona que crece espiritualmente empieza a amar la palabra de Dios y hace eco a las palabras del salmista en el Salmo 119:97, donde David decía: oh, cuánto amo yo tu ley. Todo el día en ella es mi meditación. Una persona que está creciendo espiritualmente ama profundamente la palabra de Dios, quiere atesorarla en su corazón, quiere aplicarla a su vida, y ese es el resultado o la evidencia del crecimiento espiritual. Pero hay otra evidencia. Después del amar profundamente la palabra de Dios, la segunda evidencia, se refleja, la segunda evidencia del crecimiento espiritual se refleja en una obediencia perfecta. Toda persona que está creciendo espiritualmente quiere obedecer. Quiere obedecer a Dios, quiere caminar con Dios, quiere caminar en su palabra, quiere obedecer, quiere ser obediente, quiere oír con inteligencia, porque eso es lo que se refiere a la palabra obediencia. Y mire lo que dice Primera de Juan capítulo 2, versículo 3. Y en esto sabemos que nosotros le conocemos si guardamos sus mandamientos. El que dice: yo le conozco y no guarda sus mandamientos, el tal es mentiroso y la verdad no está en él. Pero el que guarda su palabra, es en verdaderamente el amor de Dios se ha perfeccionado. Por eso sabemos que estamos en él. El que dice que permanece en él debe andar como él anduvo. Así que la segunda cosa del crecimiento espiritual es una obediencia perfecta, pero hay una tercera consecuencia del crecimiento espiritual, es una fe creciente, la fe de la persona, de la persona que está caminando en el Señor, de la persona que está creciendo en el conocimiento de Dios, es que su fe empieza a crecer. Por eso, segunda de Tesalonicenses 1:3, el apóstol Pablo dice que él siempre daba gracias a Dios por vosotros como es digno, porque vuestra fe va creciendo. Así que
El resultado de un conocimiento de Dios es que tu fe crece, se hace más fuerte, se hace más sólida. Ok, número 4, una vida que agrada a Dios, dice que somos fortalecidos con todo poder según la potencia de su gloria. Así que el cuarto resultado de la fortaleza espiritual, ¿ok? Es que somos fortalecidos espiritualmente. Dios actúa en nosotros fortaleciendo nuestro hombre interior. Los creyentes somos fortalecidos con todo poder en nuestra vida cristiana para que podamos andar y caminar en el Señor. Ese poder se manifiesta a través del Espíritu Santo. Dios fortalece nuestro hombre interior. Dios fortalece nuestra vida con todo poder según la potencia de su gloria. Y número 5, para poder tener una vida que agrada al Señor, la próxima frase dice, para toda paciencia y longanimidad. Y estas palabras me ministran mucho. La vida santa no se consigue en un momento, sino que requiere un proceso de crecimiento. Esto ha estado implícito desde el comienzo de la oración de Pablo. La vida que agrada a Dios no se produce automáticamente. Viene en un proceso, Así que aparece aquí aparecen dos palabras, ¿ok? Sumamente importantes, y creo que es importante que las veamos. La primera palabra es paciencia. Para toda paciencia. Esta palabra paciencia nos habla de la capacidad de perseverar a pesar de las circunstancias adversas. Habla de gente que persevera a pesar de la oposición, de la tentación y de las pruebas y aún de las aflicciones. Esto nos habla de perseverar sin quejarse. A esto se refiere la palabra paciencia. Se refiere, repito, a perseverar a pesar de las circunstancias adversas. Y esa es la paciencia que tú y yo necesitamos. Una paciencia que nos va a mantener a pesar de los problemas, de la oposición, de las pruebas, siempre sin quejarnos. Y la próxima palabra, ¿ok? Es la palabra longanimidad, ¿ok? Y esta palabra longanimidad es casi un sinónimo. La palabra longanimidad indica la capacidad de tolerar personas difíciles sin perder los estribos ni devolver a nadie mal por mal. Y esto habla de perseverancia sin venganza. Amados hermanos, Pablo sabía que los colosenses tenían que enfrentar muchos contratiempos y muchas personas conflictivas en su peregrinaje. Por lo tanto, el camino no iba a ser fácil. Así que Dios les da el poder que necesitaban. Se llaman paciencia y longanimidad. Y de la misma manera, tú y yo tenemos que soportar a mucha gente contraria a nosotros. Tenemos que enfrentar muchas situaciones y problemas diariamente. Por eso oramos al Señor que Él nos dé paciencia y longanimidad. Tanto fuera de la iglesia como dentro de ella, ¿ok? Enfrentaremos toda clase de situaciones y piedras de tropiezo. Por lo tanto, no solamente los colosenses necesitaban paciencia y longanimidad, tú y yo diariamente las necesitamos. Y quiero llegar al último punto para la vida que agrada al Señor. Y Pablo dice, con gozo, dando gracias al Padre. Así que la sexta cosa que necesitamos para vivir una vida que agrada a Dios es gratitud. Gratitud al Padre. La gratitud es una de las claras manifestaciones de la plenitud del Espíritu Santo. Así que tenemos que ser siempre agradecidos, pero ese agradecimiento tiene que ser con gozo. El fruto del Espíritu es el gozo. Un carácter agradecido, el gozo se expresa en la acción de gracias. Estemos siempre gozosos, démosle gracias a Dios por todo lo que nos da. Y esto es lo mismo que Pablo nos está diciendo en estos versículos.
Por eso Pablo decía en el 5:20 de Efesios, dando gracias a Dios por todo, dando gracias por todo al Dios y Padre en el nombre del Señor Jesucristo. Y nos dice, dad gracias a Dios porque esta es la voluntad. Estoy en Primera de Tesalonicenses 5:18, dice, dad gracias en todo porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. Así que después de todo este proceso descrito, ¿ok? El creyente que quiere agradar a Dios tiene que tener un corazón agradecido. Estas 6 frases que son sumamente importantes, estas 6 frases creo que nos van a dar una perspectiva mayor del conocimiento de Dios, agradándole en todo, dando fruto de toda buena obra, creciendo en el conocimiento de Dios, fortalecidos con todo poder, para toda paciencia y longanimidad, y con gozo dando gracias al Padre. Creo que cada una de estas frases estas 6 frases son de suma importancia, porque nos hablan de todo lo que implica la vida cristiana diariamente. Si tú y yo las entendemos con claridad, estaremos en condiciones de emprender el camino de la fe con mayor conocimiento de causa. Por lo tanto, si tú y yo queremos agradar a Dios, vayamos a las Escrituras y pidámosle al Señor que nos ilumine con su gracia. Pongo esta palabra en tu corazón esperando que Dios te haya hablado como me habló a mí, te haya exhortado como me exhortó a mí. Quedo con ustedes esperando que tengan una excelente semana. Dios les bendiga y pronto nos estaremos viendo. Dios te bendiga.